Yo nunca creí en maldiciones antiguas, rezos de muertas ni conventos olvidados por Dios. Siempre consideré esas historias como exageraciones de gente supersticiosa, narrativas creadas para asustar a los niños o justificar tragedias. Tal vez por eso acepté sin pensarlo cuando surgió la oportunidad de visitar el convento de Santa Lucía, en el interior de España. Para quien creció en una ciudad grande, acostumbrado al ruido incesante de autos y sirenas, la idea de pasar unos días en un pueblo perdido en el tiempo parecía casi romántica, pero nada en aquel lugar tenía romance. Lo que encontré fue un peso que no me dejó respirar bien desde el primer paso en el valle. El viaje hasta allí ya fue una prueba. Carreteras estrechas, rodeadas de campos secos y viñedos muertos, me dieron la sensación de que estaba siendo empujado fuera del mundo civilizado. Cuando el coche del ayuntamiento se detuvo en la plaza principal, noté que había apenas media docena de casas habitadas, todas con puertas cerradas y ventanas cubiertas con cortinas pesadas, como si escondieran algo. El conductor no quiso demorarse. Solo señaló un camino empedrado que subía hacia las colinas y dijo: «El convento está allá arriba, pero es mejor no pasar la noche». El hombre no esperó respuesta. Dio la vuelta con el coche y se fue levantando polvo. Me quedé parado unos segundos, sosteniendo mi mochila, sintiendo el aire inmóvil del pueblo. No había risas de niños, no había música, no había nada más que el sonido de una campana lejana, tan bajo que parecía sonar bajo tierra. La subida hasta el convento fue lenta. El camino era empinado, flanqueado por olivos retorcidos que parecían huesos saliendo de la tierra. Cada paso resonaba en el silencio. No había pájaros, no había viento. Era como si el mundo hubiera sido vaciado. Cuando por fin divisé el portón de hierro oxidado, sentí que el estómago se me revolvía. La estructura estaba consumida por el tiempo, pero aún imponía una presencia sofocante. El convento de Santa Lucía se alzaba más allá del portón como una masa gris, los muros cubiertos de musgo, las ventanas estrechas como ojos cerrados. Empujé el portón con fuerza. El chirrido resonó como un grito metálico que se esparció por el patio. Entré tratando de convencerme de que era solo un edificio abandonado, pero algo allí pesaba de una manera que no sé explicar. Los ladrillos parecían empapados de silencio. Dentro, lo primero que sentí fue el olor, un hedor a humedad mezclado con algo dulce, casi empalagoso, que recordaba a incienso viejo. La nave principal estaba intacta, con bancos de madera cubiertos de polvo y telarañas. El altar, sin embargo, parecía inmaculado, como si lo hubieran limpiado la víspera. Sobre él había una fila de velas apagadas, todas gastadas hasta la mitad, pero sin señal de cera derretida en el suelo. Pasé los dedos por una de ellas y noté que estaba caliente. El sudor me corrió por la nuca. No había nadie allí, pero alguien, o algo, había encendido esas velas recientemente. Decidí explorar los pasillos laterales. Las puertas chirriaban, revelando celdas pequeñas donde las monjas debían dormir. Algunas tenían marcas de uñas en la madera de las camas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente. En una de las celdas, encontré una pequeña Biblia abierta en los Salmos. La página estaba manchada con algo oscuro, reseco. Sabía lo que era, pero no quise admitirlo. Lo peor llegó cuando llegué a la biblioteca. Estantes altos se alineaban cubiertos de polvo, pero en el centro de la sala había una mesa con 4 sillas, como si una reunión hubiera terminado hace poco. Sobre la mesa, hojas sueltas mostraban anotaciones hechas a mano, una caligrafía inclinada en latín. La frase que se repetía en varias líneas era: «Ora pro nobis, etiam post mortem». Ruega por nosotros también después de la muerte. Fue en ese momento cuando escuché el primer sonido. No venía de dentro de la biblioteca, sino del piso superior. Era un coro bajo, femenino, cantando al unísono. No era bonito, no era armonioso. Las voces estaban desafinadas, como si fueran emitidas por gargantas resecas. Un canto lento, arrastrado, que parecía vibrar dentro de mi pecho. Mi primer instinto fue creer que había turistas, o tal vez vecinos curiosos, pero el sonido no disminuía ni aumentaba. Era como si no tuviera fuente.
como si llenara el aire por completo. Cerré los ojos por un instante y estuve seguro. Aquellas voces no pedían bendiciones, pedían algo más oscuro, algo que yo no podía comprender, pero que mi cuerpo reconoció de inmediato como amenaza. Subí las escaleras de piedra, cada peldaño cubierto de polvo que se levantaba en pequeñas nubes. Cuando alcancé el pasillo superior, el canto cesó. El silencio que siguió fue tan abrupto que me hizo extrañar las voces. Pasé por puertas cerradas hasta encontrar una entreabierta. Empujé despacio. Era una antigua capilla interna. Las paredes estaban cubiertas de retratos oscuros de monjas con rostros severos. Todas me miraban directamente, incluso aquellas pintadas de perfil. En el centro de la sala, un púlpito podrido sostenía un libro abierto. Me acerqué y vi que no era una Biblia común. Las páginas estaban cubiertas de nombres. Cada línea traía el nombre de una monja seguido por una fecha. La última página estaba casi completa, pero la última línea estaba en blanco. El espacio dejado era suficiente para un nombre más. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido de las voces otra vez. No venían de afuera ni de arriba, venían de las paredes a mi alrededor. Era como si las piedras susurraran. Acerqué el oído contra la superficie fría y pude escuchar claramente. Entra, reza con nosotras. Todo mi cuerpo se heló. Salí de la capilla tropezando, bajando las escaleras casi corriendo. No recuerdo exactamente cómo llegué de nuevo a la nave principal. Lo que sí recuerdo es que, cuando crucé el pasillo hacia la salida, noté algo que me hizo detenerme. Todos los bancos estaban ocupados. Siluetas de monjas arrodilladas, inmóviles, cubiertas por velos negros, ocupaban los asientos. Ninguna se movía, pero el coro seguía resonando, más alto, más nítido. Lo único que pude hacer fue correr. Empujé la puerta principal con todas mis fuerzas, pero no se abrió. Estaba cerrada. Me giré, jadeante, y vi que las monjas estaban de pie ahora, todas al mismo tiempo, como si fueran un solo cuerpo. Ninguna tenía rostro, solo velos que cubrían un vacío oscuro. No recuerdo cómo logré salir. El siguiente recuerdo que tengo es ya en el patio, sentado en el suelo de piedra, con las manos temblando y el sol poniéndose detrás de las colinas. El portón, que antes chirrió al abrirse, estaba abierto de par en par. El convento detrás de mí parecía quieto, inofensivo, como si me hubiera dejado escapar a propósito. Pero aquella noche, cuando intenté dormir en la posada del pueblo, escuché nuevamente el coro. No venía de afuera, venía de mi propia habitación, bajito, como si rezaran dentro de las paredes. Debí haberme ido esa mañana. Lo correcto habría sido tomar mis cosas, volver a la carretera y olvidar por completo lo que vi. Pero el convento no se apartaba de mi cabeza. Dormí poco, perturbado por el coro que parecía resonar dentro de las paredes de la posada. La dueña, una señora seca que apenas hablaba conmigo, me sirvió café y me miró como quien sabe algo que no puede decir. Le pregunté si el convento siempre había sido así, si alguna vez había oído voces que venían de allí. Su mirada se endureció. Mejor no hablar de eso, y me dio la espalda. Aquel silencio forzado fue lo que me empujó de vuelta a las colinas. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver con mis propios ojos si aquello no era más que alucinación, cansancio, sugestión. Y fue así, contra cualquier instinto de autopreservación, que volví a empujar el portón oxidado y entré otra vez en el patio del convento de Santa Lucía. El aire parecía más pesado que el día anterior. El silencio no era el mismo silencio natural del campo. Era un silencio forzado, como si el sonido fuera absorbido desde dentro de mí. A cada paso mis zapatos resonaban demasiado alto, como si yo fuera el único ser vivo que cargaba ruido en ese espacio. Entré por la nave principal. Estaba vacía. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo nuevamente, como si nunca hubieran sido ocupados por aquellas siluetas de la noche anterior. Por un momento, casi me convencí de que todo no había sido más que una especie de sueño despierto. Pero entonces vi el libro. El que estaba abierto sobre el púlpito en la capilla interna, ahora reposaba sobre el altar principal, como si alguien lo hubiera llevado allí. La última página permanecía con una única línea en blanco. Al acercarme, percibí algo nuevo.
Una pluma de escribir y un tintero de hierro descansaban al lado, y la pluma goteaba tinta fresca. Retrocedí con el corazón desbocado. No quería estar allí, pero mis piernas me llevaban hacia los pasillos más profundos. Pasé por puertas que chirriaban, celdas estrechas con camas podridas, retratos oscuros de monjas que parecían seguirme con la mirada. En cada sala, la sensación de ser observado aumentaba. Era como si decenas de respiraciones lentas acompañaran mis movimientos. En la cocina, encontré algo que casi me hizo vomitar. Sobre una mesa de piedra, había cubiertos alineados y cuencos de barro. Dentro de ellos no había comida, solo dientes. Dientes humanos, algunos con raíces aún manchadas de sangre seca. Toqué uno con la punta del dedo y casi me caí hacia atrás. No estaban simplemente guardados allí, estaban dispuestos como si fueran parte de una comida ritual. Salí tropezando, tratando de encontrar aire, y fue en ese momento cuando escuché las campanas. No venían de la torre, sino del subsuelo. Campanas apagadas, sonando en intervalos irregulares. A cada campanada, una sensación extraña se apoderaba de mi cuerpo, como si algo vibrara dentro de mi pecho. Bajé las escaleras estrechas que llevaban al sótano. La oscuridad era total, y el aire apestaba a tierra mojada y hierro. Usé la linterna del celular. El haz de luz reveló paredes húmedas y una fila de nichos excavados en la piedra. Eran osarios, cientos de huesos amontonados, cráneos apilados unos sobre otros, pero no estaban abandonados. En varios, vi velos negros doblados con cuidado, como si las propias monjas se hubieran acostado allí a esperar algo. El sonido del coro comenzó nuevamente. Ahora era más claro, más cercano. Voces femeninas, muchas voces, cantando en un latín arrastrado. Pero había algo mal con esas voces. Algunas parecían provenir de gargantas podridas, huecas. Una de ellas sonaba como si estuviera hecha solo de aire, sin cuerpo. Sabía que no debía seguir el sonido, pero mis pies me llevaban cada vez más al fondo. Fue entonces cuando vi la sala, un espacio circular, en el corazón del subsuelo, con el suelo cubierto de símbolos grabados en la piedra. En el centro, un altar pequeño, diferente del de la nave principal. Sobre él descansaba algo envuelto en tela roja. Cuando me acerqué, percibí que era un rostro de cera, moldeado con facciones femeninas, pero sin ojos. En su lugar, 2 agujeros negros de los que escurría cera derretida. A los pies del altar, las voces se hicieron más nítidas, y pude distinguir palabras: ora, ora, ora pro nobis. Reza por nosotros, reza con nosotras. Sentí una presión en el pecho, como si manos invisibles me empujaran de rodillas. Luché contra aquello, pero la sensación era aplastante. Me vi arrodillado frente al altar, la linterna caída en el suelo, girando el haz de luz por la sala. Fue entonces cuando lo percibí. Las sombras no eran solo sombras. Siluetas de monjas cubrían las paredes. Sus velos se movían sin viento, y donde deberían existir rostros, solo había agujeros oscuros. Ellas empezaron a acercarse. No caminaban, se deslizaban sobre la piedra. Una de ellas se detuvo frente a mí y alzó las manos. Donde deberían estar uñas, vi huesos expuestos. Con un gesto lento, empujó la pluma hacia mi rostro. La pluma que antes goteaba tinta, ahora goteaba sangre. Grité. Forcé mi cuerpo hacia atrás y corrí sin mirar atrás. Las voces estallaron en un coro ensordecedor, persiguiéndome por los pasillos. Cada vez que miraba de reojo, veía velos negros deslizándose en las sombras, siempre cerca, pero nunca alcanzándome. Logré subir las escaleras, atravesar la nave principal y empujar la puerta con tanta fuerza que casi caí en el patio. El silencio volvió de repente. Detrás de mí, el convento estaba inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no había salido ileso. Mis manos temblaban sin parar, y cuando miré mis dedos, percibí que estaban manchados de tinta roja, tinta que no salía, por más que la frotara. Esa noche, acostado en la cama de la posada, intenté convencerme de que necesitaba irme, pero cuando cerré los ojos escuché de nuevo el coro, bajito, dentro de mi propio cráneo, y entre las voces, una más clara susurró mi nombre.
Pasé todo el día intentando convencerme de que no volvería al convento. Después de lo que vi en el subsuelo, cualquier persona en su sano juicio habría hecho las maletas y desaparecido de aquel pueblo. Pero había algo que me jalaba. No era curiosidad, no era terquedad. Era como si el propio convento hubiera clavado ganchos invisibles en mí. A cada hora que pasaba, la presión en mi pecho aumentaba. El coro no se detenía. Incluso en medio de la plaza, en el ruido seco de una radio vieja encendida en la posada, yo seguía escuchando esas voces bajas, como si fueran parte de mi respiración. Al final de la tarde, cuando el sol descendía detrás de las colinas, comprendí que no tenía elección. Tomé la linterna, la mochila y volví a subir por el camino de piedra. El cielo estaba teñido de rojo oscuro, como sangre derramada sobre nubes pesadas. El portón oxidado no ofreció resistencia cuando lo empujé. Esta vez no chirrió. Se abrió en silencio absoluto, como si ya me estuviera esperando. La nave principal estaba iluminada. Velas encendidas en cada banco. Llamas inmóviles que no titilaban, aún sin protección contra el viento. Al fondo, frente al altar, decenas de monjas estaban de pie. Sus velos negros ocultaban el vacío de los rostros. Cantaban al unísono, pero el canto era más alto ahora, tan alto que hacía temblar el techo. No había forma de fingir que era ilusión. El sonido estaba allí, físico, vibrando en mis huesos. Cuando di un paso, todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. No había ojos, no había facciones, pero sentí sus miradas atravesando mi piel. Aquellas presencias sabían mi nombre, sabían quién era, y sabían por qué estaba allí. La fila del medio se abrió lentamente. Un pasillo de velos negros se formó, invitándome a caminar hasta el altar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las piernas se movieron solas, los pies golpeando el suelo de piedra en sincronía con el coro. Intentaba resistirme, pero era inútil. Era como si yo fuera solo uno más en su procesión. El altar estaba diferente. El libro que antes tenía páginas en blanco ahora estaba completamente lleno. Todos los nombres escritos, una caligrafía irregular, como si varias manos hubieran disputado el mismo espacio. Pero la última línea todavía me esperaba. Mi nombre estaba allí escrito, en letras rojas, incompletas, como si alguien hubiera empezado a escribirlo y se hubiera detenido a la mitad. La pluma reposaba al lado, goteando tinta oscura. De repente, las voces cesaron. El silencio cayó como una piedra en mi pecho. Las monjas inmóviles me rodeaban. Lo único que escuché fue la campana. No la campana de la torre. Era otra, profunda, subterránea. Cada tañido lento resonando como un corazón latiendo. A cada toque, las velas temblaban y el aire se volvía más pesado. Desde el fondo de la nave, una figura comenzó a moverse, diferente de las otras, más alta, más sólida, vestida con velos rojos en vez de negros. Sus pies no tocaban el suelo, se deslizaba como humo denso. Cuando se acercó, vi lo que había bajo el velo, un cráneo humano, todavía cubierto de fragmentos de piel seca. La boca se movía, pero no había sonido. Aún así, entendí perfectamente las palabras que no fueron dichas. Tú eres el último. Todo mi cuerpo tembló. Sentí manos frías cerrarse sobre mis hombros, mi espalda, mis tobillos. Las monjas me sujetaban, obligándome a arrodillarme frente al libro. La figura de velos rojos extendió un brazo esquelético. En las manos había un cáliz dorado. Dentro de él, un líquido negro burbujeaba. El olor era a hierro y podredumbre. La mano huesuda empujó el cáliz contra mi boca. Intenté resistir. Cerré los labios, pero uno de los velos negros sujetó mi mentón y forzó la apertura. El líquido se deslizó por mi garganta. Era espeso, caliente, con sabor a tierra y cenizas. Sentí mi estómago revolverse, pero no pude escupir. Cada gota parecía expandirse dentro de mí como veneno. Entonces el coro recomenzó, más alto, ensordecedor. Ya no era una oración, era una celebración. Me vi mirando el libro otra vez y, ante mis ojos, mi nombre se completó solo en la última línea. No fui yo quien escribió, pero la pluma se movía sola, arañando el papel como si mi mano invisible estuviera allí. Las velas estallaron en llamas altas.
El techo del convento desapareció. Sobre mí no había cielo. Había un vacío negro, un abismo que parecía extenderse para siempre. Y dentro de ese vacío, ojos comenzaron a abrirse. Ojos gigantescos, sin párpados, cada uno con el mismo color opaco de la cera derretida. Se multiplicaban, parpadeando despacio, mirándome desde arriba. El abismo me miraba de vuelta. El sonido de la campana se volvió insoportable. Cada golpe era como un martillo aplastando mi cabeza. Sentí sangre correr por mis oídos, por mi nariz. Las monjas se arrodillaron a mi alrededor, levantando los brazos hacia los ojos en el vacío. El velo rojo alzó el cáliz, y en un movimiento brusco, derramó el resto del líquido sobre mi cabeza. Mi visión se oscureció. El último sonido que escuché fue mi propio corazón deteniéndose por un instante, y luego recomenzando, pero en otro ritmo. Ya no era mi corazón, era la campana. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo frío de la posada. La dueña me observaba desde la puerta, el rostro pálido. No dijo nada, solo empujó algo hacia mí. Era la llave de la habitación. No debiste haber vuelto allí. Su voz salió débil. Ahora él sabe quién eres. Miré mis manos. La piel estaba manchada de rojo oscuro. Y cuando cerré los ojos, vi de nuevo el abismo y sentí los ojos mirándome. No estaban en el convento. Estaban conmigo. Después de aquella noche, nada volvió a ser normal. Ya no estaba seguro de que existiera algún normal al cual regresar. No sé cómo salí del convento, ni cómo llegué de nuevo a la posada. Una parte de mí quería creer que me desmayé y alguien me trajo, pero en el fondo sabía que no había sido así. No volví solo. El convento vino conmigo. En los días siguientes, intenté seguir la rutina como si fuera posible. Caminaba por la plaza del pueblo, compraba pan viejo en la tiendita, fingía leer un periódico que encontré sobre una mesa, pero a cada movimiento, a cada paso, sentía los ojos. No los de las personas, que evitaban incluso mirarme. Eran los otros, ojos que yo no veía, pero sabía que estaban allí, abiertos en algún punto que no pertenece a este mundo. Cuando parpadeaba, era como si parpadeara junto con ellos. La primera noche después del ritual, soñé con el libro. Yo estaba frente a él otra vez, la pluma aún goteando, pero esta vez no había monjas a mi alrededor, solo yo y aquel vacío. El libro se abría solo y mostraba nombres que no reconocía. Eran cientos, quizá miles. Cada página traía fechas que se extendían por siglos. Algunos nombres estaban tachados, como si hubieran sido pagados. El mío seguía nítido, fresco, en rojo. Cuando desperté, la sábana estaba manchada de tinta. El mismo rojo viscoso escurría de la palma de mi mano. Creí que me estaba volviendo loco. Pensé en regresar a la ciudad, pero cada vez que lo intentaba, algo ocurría. El autobús no llegaba. El coche del ayuntamiento se averiaba antes de subir la colina. Una vez, un hombre se ofreció a llevarme, pero cuando abrimos la puerta del coche, todos los neumáticos estaban desinflados, como si alguien hubiera clavado cuchillos invisibles. Empecé a entender. No tenía permiso para salir. La dueña de la posada no ayudaba. Cada vez que me veía, desviaba la mirada. Pero una noche, después de notar mi desesperación, finalmente habló. No entiendes. El convento no es solo un edificio. Es una boca que nunca se cierra. Cada generación necesita alimentarse. Su mirada estaba perdida. Entraste allí dentro. Bebiste del cáliz. Ahora eres uno de ellos. Reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque era la única reacción posible ante lo absurdo. Pero cuando fui al baño a lavarme la cara, me di cuenta de que tenía razón en algo. Mi reflejo estaba mal. El espejo mostraba mi rostro, pero los ojos no parpadeaban al mismo ritmo que yo. Había un retraso, como si una segunda versión de mí estuviera allí, mirándome un instante después. Las noches se volvieron insoportables. El coro no me dejaba dormir. Al principio eran rezos bajos en latín, después palabras en español antiguo, una mezcla de súplica y orden, y luego susurros claros en mi oído, llamando mi nombre, diciéndome que era hora de volver. Siempre esa palabra, volver, resistía.
Cerraba la puerta. Me metía bajo las mantas como un niño aterrorizado. Pero el convento no necesitaba puertas. Una madrugada, desperté con el sonido de pasos en la habitación. Cuando levanté la vista, vi velos negros alineados junto a la cama, inmóviles. El cuarto de la posada tenía menos de 10 metros cuadrados, pero parecía albergar decenas de ellas. Ningún rostro, ninguna voz, solo la presencia. Y entonces todas al mismo tiempo empezaron a arrodillarse, girándose hacia mí, como si yo fuera el altar. Desperté de nuevo sudando, con las sábanas empapadas. Quise creer que era una pesadilla, pero el suelo del cuarto tenía marcas de rodillas impresas en la madera. Empecé a andar por el pueblo durante el día, intentando encontrar a alguien que confirmara lo que estaba ocurriendo. Un anciano me reconoció y me llamó aparte. Su voz temblaba. No debiste haber tocado ese lugar. Todos aquí saben que Santa Lucía no reza por Dios. Reza por quien está abajo. Tú fuiste elegido. Se persignó y se alejó rápido, como si yo fuera contagioso. Después de eso, me di cuenta de que nadie más quería hablar conmigo. Las puertas se cerraban cuando pasaba. Las cortinas se movían discretamente, pero ningún rostro aparecía. Era como si todo el pueblo supiera mi destino y solo esperara. La tercera noche decidí enfrentar. Tomé la linterna y volví al convento. El portón se abrió solo antes de que yo lo tocara. El aire adentro estaba caliente, pesado, como si las paredes respiraran. La nave principal estaba vacía, las velas apagadas, pero el libro estaba en el altar, y cuando me acerqué vi algo que me congeló. La última página ya no traía solo mi nombre. Había 3 más, escritos justo debajo, en caligrafías diferentes. Nombres de personas que nunca había visto. Fechas recientes. El último estaba fechado ese mismo día. Entendí lo que eso significaba. Yo no era el único. Era solo una línea más en el registro. Tal vez el convento tuviera varias bocas, varios elegidos esparcidos por el mundo, cada uno cargando el coro dentro de su cabeza. No había salida. Yo ya era parte de aquello. Salí corriendo, tropezando con las piedras, pero no había escape. El coro resonaba dentro de mí, no detrás. Y fue allí cuando comprendí el verdadero horror. No importaba dónde estuviera, el convento iba conmigo. Yo era el convento ahora. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento a las monjas acercándose. Ya no necesito dormir para verlas. Siento sus manos frías, sus velos rozando mi piel. A veces despierto con el cuerpo empapado de cera. Otras, con el sabor amargo del cáliz quemando mi garganta. La gente dice que cuando la mente se quiebra, la realidad se ajusta. Quizás sea eso. Quizás yo ya me haya roto, pero no es locura. La locura no deja marcas físicas, y yo cargo las mías. Cicatrices que no cicatrizan, tinta roja que no se va, reflejos que no me obedecen. Y, en el fondo, sé lo que está por venir. No soy el final, soy solo la continuación. En breve, el convento me va a llamar de vuelta, y cuando yo responda, otra línea será escrita en el libro. Quizás tu nombre, quizás el de alguien que esté leyendo esto ahora, porque Santa Lucía no olvida. Santa Lucía nunca cierra los ojos. Intenté volver a la ciudad, no por valentía, sino por agotamiento. Reuní lo poco que tenía. Dejé la habitación de la posada con la llave en el mostrador. Bajé la colina como quien carga un ancla en el pecho y subí al primer autobús que apareció en la carretera. El conductor me miró rápido por el retrovisor, como si hubiera reconocido algo que prefería ignorar. No dijo nada. Yo tampoco. Me senté al fondo, apoyé la frente en el vidrio y miré el pueblo encogerse hasta volverse una mancha en el paisaje. El cielo estaba limpio, sin nubes, y aún así escuchaba truenos. No venían de arriba. Venían de dentro. Las horas pasaron en silencio. Cada sacudida del autobús parecía un tañido de campana bajo el asiento. En cierto momento, cerré los ojos e intenté rezar. No una oración bonita, de esas aprendidas, solo una frase torcida, pidiendo que aquello se detuviera. La primera respuesta llegó rápido. Las voces comenzaron bajas del lado izquierdo de mi cabeza, como conversaciones de pasillo. Luego atravesaron mi nuca y se esparcieron alrededor,
ocupando el asiento de al lado, el pasillo, el techo. Era el coro, otra vez. Susurraban en latín, en español antiguo, y a veces en un idioma que no conocía, pero que entendía de todos modos. Pedían silencio, pedían entrega, pedían que dejara de luchar porque la lucha no formaba parte del acuerdo. Abrí los ojos y vi el reflejo en el vidrio. Mi rostro, mi piel cansada, los ojos hundidos, y una línea oscura que descendía de mi oído, como si fuera un hilo de tinta. Toqué y sentí el líquido tibio en el dedo. No era sangre, era el mismo rojo espeso del tintero, con el mismo olor metálico, una mezcla de hierro y cera que me revolvió el estómago. Lo limpié en el jean, frotando hasta lastimar la tela. La mancha quedó, el olor también. Cuando llegué, la ciudad fue un golpe de ruido y luz. Demasiados autos, demasiada gente, voces, anuncios, sirenas. Todo lo que siempre llamé realidad volvió como una ola queriendo arrastrarme hacia adentro. Creí que eso me curaría, creí que el movimiento ahogaría el coro, pero el ruido de la ciudad solo funcionó como un paño delgado. Las voces lo atravesaban por debajo, siempre audibles cuando dejaba de forzar la distracción. Descubrí que el convento no se preocupaba por distancias. No necesitaba piedra, ni vela, ni altar. Le bastaba con que yo respirara. Alquilé un cuarto diminuto en un edificio antiguo, piso de madera suelta, ventanas que se traban, bombilla cansada que demora en encender. Cerré el candado con 2 vueltas por instinto, aún sabiendo que no serviría. El primer baño fue un intento de lavar cualquier rastro de aquello, y por unos minutos casi creí que funcionaría. El agua caliente corría, el vapor subía, y el sonido de la ducha era lo bastante fuerte como para ocultar lo demás. Hasta que el espejo comenzó a gotear del lado de afuera, como si alguien lo hubiera mojado por detrás. No era condensación, eran gotas rojas, formando letras torcidas que me negué a leer. Tomé una toalla y limpié con fuerza. Las letras reaparecieron, iguales, como si estuvieran grabadas en el vidrio por dentro. A la tercera vez me rendí. Dejé que se secaran solas y volví a la cama, intentando aceptar que resistir solo me dejaba más agotado. No sé cuántos días pasaron. Perdí el ritmo de todo. A veces me quedaba quieto en la ventana, de madrugada, esperando que amaneciera la calle por cansancio, no por voluntad. Otras me desmayaba en el sofá y despertaba por la tarde con la boca seca y la impresión de haber recitado cosas que no sabría repetir despierto. Comí poco, hablé menos aún, evité espejos y pantallas. Descubrí que las superficies reflectantes son portales lo bastante pequeños para que las monjas se organicen detrás, como sombras en fila, y que si me quedaba mirando demasiado, empezaba a notar velos negros moviéndose en un ritmo que no seguía la luz del cuarto. Uno aprende rápido dónde no mirar. Un día, un cartero dejó un sobre bajo la puerta, sin remitente, solo mi nombre escrito con la misma caligrafía inclinada del libro en la capilla interior. Me quedé un tiempo, quizá una hora entera, sentado en el suelo con el sobre al lado. No quería tocarlo, pero pesaba en la sala. Cuando lo abrí, había una sola hoja gruesa, carcomida en los bordes, con una lista de nombres. No reconocí ninguno, todos tachados con una línea fina, excepto el mío, al final de la página, escrito con tinta más fresca. Debajo, espacio para más nombres. Era un aviso claro. El registro camina conmigo. El libro no se quedó en el altar. Se dobla en mí. Las noches empeoraron. Despertaba con los brazos entumecidos y la sensación de que me habían sujetado las muñecas por mucho tiempo. A veces había marcas finas, como surcos de uñas en la piel, 4 de cada lado, simétricas. Otras, cera. Sí, cera. Pasaba la mano por la nuca y sentía grumos fríos pegados a los cabellos, con un olor agridulce que me devolvía de golpe al sótano del convento. Empecé a dormir con un gorro, luego con una capucha, después sentado. No sirvió. Lo que te toca por dentro no necesita pedir permiso para rozarte por fuera. Hubo el día del metro. Yo todavía intentaba mantener una rutina mínima. Bajar, atravesar 3 estaciones, tomar un café, fingir que trabajaba en cualquier cafetería con la laptop abierta. Esa mañana, el andén estaba lleno.
ese calor humano sofocante que da mareo. El tren llegó, las puertas se abrieron, y seguí el flujo. Cuando se cerraron, la luz del vagón titiló. Por un segundo, solo un segundo, las personas a mi alrededor se borraron, y en su lugar surgieron filas de figuras con velo. No eran personas disfrazadas, no eran trucos de reflejo, eran presencias. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad, excepto por un detalle. Colgado sobre la puerta, el mapa de las líneas tenía un círculo dibujado a mano en tinta roja, marcando la estación central. Al lado, una inscripción pequeña, casi invisible. Capítulo. Entendí que eso no era una amenaza. Era una agenda. Empecé a recibir mensajes así en objetos aleatorios. En el fondo de la taza, un dibujo de cáliz hecho con café seco. Al dorso de un recibo que no recordaba haber tomado. Fechas y horas en secuencia. En la pantalla de mi celular. Condensación en forma de cruz invertida al despertar. Desaparecía en segundos, antes de poder fotografiarla. A cada señal, una noche difícil. A cada noche, el coro un poco más alto. Y siempre la misma sensación de que me estaban preparando. No para morir, sino para ir. Existe una diferencia que duele admitir. Morir es cerrar un libro. Ir es pasar de página cargando la historia. Pensé en buscar una iglesia, en confesarme, entrar, arrodillarme, contarlo todo al primer sacerdote y exigir una respuesta. Llegué a caminar hasta una parroquia en el centro, entrada antigua, 3 puertas de madera pesada. Cuando toqué la manija, las campanas sonaron solas. No las de la iglesia, las otras, las de abajo. Las bisagras gimieron como el portón del convento y, en el eco, juro que escuché el coro decir, no, no un no de prohibición infantil, sino un no de contrato ya sellado. Me quedé allí quieto, la mano en el metal frío, hasta que la vergüenza me empujó de vuelta a la calle. Entendí que no es una disputa justa. Ellos no me piden que elija, solo me mantienen lo bastante sano hasta la hora señalada. Esa hora llegó de un modo simple, un toque en la puerta. No fue golpe amenazante, no fue arañazo de madera. 3 golpes leves, como un vecino pidiendo azúcar. Abrí por instinto y vi el pasillo vacío. En el suelo, un pequeño paquete envuelto en papel pardo. Dentro, un velo negro doblado con cuidado, como ropa nueva en caja de tienda. Al tacto, era helado, húmedo, como tela que no se seca. Lo apoyé en el rostro y vi oscuridad. No por el tejido, fue otro tipo de oscuridad, la misma que cubrió el techo de la nave cuando los ojos se abrieron allá arriba. Lo aparté y el cuarto volvió, normal, con polvo y luz baja. Lo acerqué de nuevo y era la noche del convento, con la campana golpeando dentro de mi cabeza en un compás que ya reconocía, llamado. Guardé el velo en un cajón que no vuelvo a abrir, no por protección, sino por respeto. En algún lugar entre el miedo y la resignación, aprendí que hay objetos que funcionan como cartas del otro lado. No respondes, pero el mensaje llega igual. Después de aquel paquete, no recibí nada más. Ni letras en el espejo, ni líneas de tinta en el oído, ni invitaciones dibujadas en mapas. El coro quedó bajo, como un aparato encendido en volumen mínimo en una habitación vecina. Esa pausa, al contrario de lo que esperaba, no trajo alivio. Trajo la certeza de que ya no quedan avisos que dar. El camino está marcado, y yo ya sé andar con los ojos cerrados. Por eso te envío este relato, no para pedir ayuda. No hay nada que hacer que tú no hayas entendido ya. Santa Lucía no funciona como un destino turístico embrujado. No es un lugar. Es un hambre organizada, paciente, que escribe nombres con calma y espera. Cuando lees una historia así, y sientes que se eriza el vello de tu brazo, no es solo una reacción del cuerpo. Es el libro pasando de página para ver si encuentra espacio. Alguien, en algún momento, leerá hasta el final y escuchará la campana en su propio pecho. Tal vez seas tú, tal vez alguien que vive contigo. Tal vez alguien que nunca creyó en nada y que precisamente por eso subirá la colina riendo, pensando que duda de todo. La duda no protege. A veces es lo que abre la puerta. No hice un testamento. No ordené la casa. No me despedí de nadie. Esto no es una carta de adiós.
Es un registro, lo más honesto que consigo, de cómo son realmente las cosas cuando lo sobrenatural no pide permiso, cuando simplemente toma asiento en la sala y cruza las piernas, esperando la hora del café. Si algún día escuchas una campana que no encuentras en el campanario, si sientes olor a cera en un lugar donde nadie encendió velas, si ves letras escribiéndose solas en el vidrio de la ducha, no finjas que es una impresión. Mira de frente. Hay una dignidad extraña en reconocer lo que está pasando, aunque eso no cambie el final. Tal vez tarde en responderte, si me escribes de vuelta. No fingiré que estoy ocupado con trabajo o problemas normales. Solo estaré lejos. No muerto. Lejos. Si por acaso no regreso, no me pongas flores. No enciendas velas. No digas mi nombre en voz alta después del atardecer. En silencio. Haz solo una cosa. Cierra las ventanas. No por miedo a que algo entre, sino por respeto a lo que quizás esté pasando por la calle, buscando a quien sepa rezar en el mismo compás. Créeme, eso basta. El resto, Santa Lucía lo organiza. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Alquilé la casa porque era barata y porque las fotos mostraban paredes gruesas, un patio interno con un limonero y una luz oblicua atravesando la sala al final de la tarde. Prometía silencio. Yo necesitaba silencio como quien necesita agua. Úbeda me recibió con piedras resbaladizas, el olor a aceite de oliva viniendo de restaurantes pequeños y una brisa seca que parecía haberse frotado en muros de iglesia. Cuando la propietaria me entregó la llave, colgaba de ella un medallón de metal con un número que no correspondía a ningún número en la puerta. Lo comenté. Ella dijo que el llavero era antiguo y que mejor dejarlo así. Sonrió demasiado rápido, como quien cierra un asunto sin querer discutir. En el contrato, la casa estaba descrita como vivienda histórica sin intervenciones estructurales. En la práctica, era vieja. El tipo de vieja que respira por grietas invisibles. La primera impresión por dentro fue de frescor, ese frío atrapado en el revoque que no desaparece ni en verano. Los azulejos del suelo tenían una película de polvo que se levantó cuando arrastré la maleta. El patio era más pequeño que en las fotos, pero el limonero estaba allí, la copa recortada en forma de paraguas. Detrás de él, una puerta de madera sin picaporte daba a un cuartito, cerrado con un cerrojo pasado por fuera. La propietaria no había mencionado un cuarto clausurado. Apoyé el oído. Nada, ni aire, solo el sonido distante de una campana perezosa. Lo dejé para después. Había venido para quedarme 3 semanas. Trabajo remoto y una promesa a mí mismo de no responder a nadie después de las 7 de la noche. Compré pan, aceitunas, un queso fuerte y 2 botellas de agua. Organicé lo esencial en los armarios de la cocina. Puertas que chirriaban con un tono medio metálico, medio húmedo. Cuando oscureció, la casa se volvió más alta. No sé explicarlo mejor. Las casas tienen una altura durante el día y otra en la noche. La de Úbeda parecía erguirse media viga con cada sombra. Las luces eran amarillas y débiles. Instintivamente, dejé una lámpara encendida en el pasillo entre la sala y el patio. No por miedo, sino para no tropezar, dije en voz baja para nadie. La primera noche trajo el catálogo de ruidos de casas viejas, crujidos de madera, caños suspirando, pasos que no son pasos, solo la dilatación del techo. Conozco la teoría. Crecí en un departamento ruidoso. Sé distinguir edificios mal hechos de gente caminando. Aún así, cerca de las 2 de la mañana, desperté con una secuencia de sonidos que no entraba en ninguna categoría conocida. Era un arrastre muy corto, una pausa contada, y de nuevo el arrastre. No tenía la masa de un cuerpo, no traía el peso que el suelo acusa cuando alguien anda. El sonido parecía dibujado con agujas sobre la cerámica fría del pasillo. Me quedé quieto en la cama con los ojos abiertos y la respiración contenida, como si respirar pudiera atraer la cosa hacia el cuarto, hasta que el ruido cesó con la misma educación con que había comenzado. No me moví por un minuto entero, y luego me descubrí riendo.
esa risa silenciosa que no cambia el rostro. Ratas, pensé. Después, viento. Y por último, caños. La mente necesita un nombre. Volví a dormir. El primer día salí temprano. Caminé por las calles estrechas hasta la Plaza Vázquez de Molina. Compré un café demasiado amargo y un mapa barato que olía a tinta fresca. Escuché a dos señoras discutiendo sobre la restauración de una capilla y a un guía en francés explicándole a una pareja por qué las ventanas en ciertas fachadas eran tan pequeñas. Mientras tanto, debajo de todo, yo sentía la casa en la nuca. No sé cómo describirlo sin parecer tonto. Era como si hubiera dejado una hornalla encendida. La sensación de la llama invisible me acompañaba. Volví antes de lo planeado. Metí la llave en la cerradura y, en el giro, sentí que algo del otro lado pesaba contra la puerta. No mucho. Un peso de tela mojada. Empujé con cuidado y la puerta se abrió con un ronquido de bisagra. La lámpara amarilla del pasillo estaba encendida. Yo estaba seguro de haberla dejado apagada por la mañana. En la cocina faltaba una cuchara del cajón. Lo noté después, porque vi el cajón demasiado ordenado, más ordenado de lo que lo había dejado. Las cucharitas estaban alineadas por tamaño. Yo no alineaba nada. Por la tarde, decidí explorar el patio. El limonero tenía espinas sorprendentemente largas. La cáscara de algunos frutos mostraba arañazos, como si garras pequeñas hubieran intentado alcanzarlos. Encontré un trozo de vidrio en la esquina, donde el agua de lluvia formaba un charco. Lo recogí entre dos dedos. No era de la casa. No correspondía al patrón de los vidrios de ventana de allí. Más grueso, curvo, quizá parte de una botella. Lo guardé. Aún no sé por qué. Y fue en ese movimiento, apoyado en el tronco del limonero, cuando la puerta sin picaporte volvió a incomodarme. Un cuarto cerrado desde adentro no es común en un alquiler. Intenté levantar el cerrojo despacio, pero no se dio. Una resistencia que no era óxido. Era como empujar un pestillo trabado por costumbre. Al final de la tarde me senté en la mesa de la sala con la computadora. Respondí correos. Resolví pendientes en silencio. En algún momento, me di cuenta de que llevaba minutos leyendo la misma frase. El aire había dejado de circular. No era falta de viento. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Cerré la laptop y fui hasta la ventana del frente. El vidrio mostraba mi reflejo contra la calle angosta. Detrás de mí, en el pasillo, una sombra cortó la luz. Giré la cabeza demasiado rápido, tan rápido que sentí un tirón en el cuello. No había nada, solo el pasillo largo, la lámpara amarilla temblando un poco y el patio al fondo. Me quedé quieto con el corazón acelerado, los ojos ardiendo por querer ver, ganas de reír otra vez pero sin gracia. La misma sensación de hornalla encendida creció. De noche, otra secuencia de ruidos me despertó. Ahora, el arrastre corto venía con un sonido muy bajo, un tac seco, repetido en los mismos intervalos. Pensé en agua goteando, pero era seco. Me levanté despacio, sin encender la luz. Cruzar el pasillo de madrugada siempre es una prueba. Te mides con la posibilidad de ver lo que no quieres ver. Fui hasta la cocina. Nada. Y entonces lo entendí. El tac venía del patio. Más precisamente del cerrojo de la puerta sin picaporte. No era el hierro golpeando el marco. Era el sonido de metal contra metal, como si dedos invisibles estuvieran ensayando levantar el cierre desde adentro, probando la memoria de la pieza. Me quedé tan quieto que me dolieron las rodillas de la tensión. El tac se detuvo. Solté el aire por la nariz y sentí un olor que hasta entonces no estaba allí. Un dulce húmedo, recordando frutas maduras olvidadas en un armario cerrado. Di 2 pasos hacia atrás. Toqué la pared para apoyarme y volví al cuarto con el cuidado de quien lleva agua a la boca sin derramarla. Pasé la madrugada despierto, mirando el rectángulo más oscuro que señalaba la puerta del pasillo. El segundo día intenté normalidad. Escribí, cociné una tortilla simple, lavé los platos. Llamé a alguien que no contestó. Me di cuenta de que no tenía muchas ganas de hablar con nadie, como si hablar fuera romper un contrato silencioso que había firmado con la casa. Por la tarde, llegaron las pequeñas confirmaciones.
Un conjunto de marcas triangulares en el zócalo cerca de la sala que no recordaba. ¿Huellas? No, eran demasiado estrechas y se alternaban en ángulos extraños, subiendo 2 centímetros por encima de la madera, como si la cosa escalara de lado. Y en la pared del pasillo, a la altura de la rodilla, un área más limpia, un rectángulo pálido en la cal que contrastaba con el resto. Alguien, o algo, había apoyado allí los dedos repetidas veces, puliendo sin querer la grasa en el yeso. Empecé a anotar. No es manía, es defensa. Escribí. Lámpara encendida sola, posible descuido. Cajón más ordenado de lo que yo lo dejé. Ruido a las 2:17. Arrastre corto, As Lost Tag. Olor dulce en el patio a las 2:43. Marcas triangulares hoy a las 16 horas. Rectángulo limpio en el pasillo. Ver en lista redujo el pánico por unos minutos, como alinear cubiertos. Después, las palabras me traicionaron. El conjunto de ellas hacía un dibujo. Cerré el cuaderno sin mirar, como si pudiera impedir que el dibujo existiera. En la tercera noche, el sonido no me despertó. Ya estaba despierto. El tac vino más confiado, sin las dudas de los ensayos anteriores. Me levanté y antes de llegar al patio, pensé en tomar algo para la mano. Nada que hiciera ruido, nada que pareciera un arma demasiado evidente y me dejara en ridículo. Lo que tomé fue el trozo de vidrio. Estaba sobre la encimera de la cocina, donde lo había dejado para recordar tirarlo. Lo apreté con fuerza, y el frío me sobresaltó, mucho más frío de lo que debía, como si hubiera salido de agua helada. No había agua en la cocina, ningún vaso húmedo, ninguna ventana abierta. El vidrio vibró un poco en mi mano. No era vibración, era mi pulso amplificado por el miedo. Abrí la puerta hacia el patio. El cielo de Úbeda era una franja estrecha arriba. La sombra del limonero dibujaba dedos sobre los azulejos. El cerrojo seguía abajo. Acerqué el oído a la madera como quien apoya la oreja en el pecho de un enfermo. Silencio. Y entonces un roce mínimo, como si uñas cortas rasparan por dentro, una sola vez. Lo suficiente para decirme, aquí estoy. Retrocediendo, choqué la cadera contra un tiesto de barro detrás de mí. El sonido hueco resonó. La casa pareció escuchar. Esa fue la primera vez que tuve la impresión clara, nítida, de que el lugar reaccionaba a mi presencia como un cuerpo reacciona a una picadura. No era mi imaginación, no lo era. Al día siguiente, encontré la cuchara que faltaba. Estaba en el patio, tendida al pie del limonero, con la concavidad hacia arriba y llena de agua limpia, aunque no había llovido. En el metal, manchas opalinas formaban un dibujo que solo percibí después. Una especie de ojo, ovalado, con un punto central oscurecido por la oxidación. Me quedé mirando demasiado tiempo. Los ojos ven lo que quieren. ¿Quién me asegura que no era casualidad? Probé derramar el agua al suelo. Cayó en una línea perfecta, sin salpicar, como si fuera una membrana más espesa que agua. Fui al baño a lavarme las manos con jabón, como si aquello se me pegara. La propietaria me envió un mensaje al final de la tarde preguntando si necesitaba algo. Estuve a punto de responderle sobre el cerrojo, las marcas, el olor. Escribí la mitad, borré. Solo contesté que todo estaba perfecto. Gracias. La verdad tiene una habilidad extraña de empeorar cuando insisten en ponerla en frases. Me quedé sentado, inmóvil, oyendo un reloj que no existía. Juro que lo oía. Tic-tac lento, pesado. Revisé la casa. Pegué la oreja en estantes, cajones, la pared. No había reloj alguno. Aún así, el sonido persistió largos minutos y después se apagó como si hubiera decidido que ya era suficiente. Esa noche no luché contra nada. Me senté en el suelo de la sala, la espalda contra la pared, y me quedé en vigilia. En algún momento los ruidos comenzaron a organizarse, lo que siempre es peor. Antes eran aleatorios, ahora venían con un sentido de recorrido. Arrastre corto en el pasillo. Pausa. Arrastre un poco más largo. Pausa. Silencio en forma de respiración contenida. Y luego, desde el patio, un toque breve en el cerrojo. Se repitió. Yo estaba dentro de una coreografía mínima que alguien había ensayado durante décadas en mi ausencia y que ahora me incluía. De repente, un zumbido bajísimo inundó la casa. No era mosquito,
ni bombilla a punto de quemarse. Era un zumbido que ya había oído en lugares vacíos donde alguien susurró antes. Afiné el oído, intenté ubicarlo. Venía del cuarto pequeño tras la puerta sin picaporte. No tengo pruebas. Es solo una certeza repulsiva, de esas que se pegan al fondo de la cabeza y no se pueden lavar. Piensa en lo que es estar frente a una puerta durante la noche, con un cerrojo que puedes abrir, y saber que, sea cual sea la explicación, estás a punto de tomar la peor decisión. Si abres y está vacío, confirmas que eres un tonto. Si abres y no lo está, ¿qué haces? Me quedé de pie, la mano suspendida sobre el metal. El frío me subía por el brazo hasta el hombro. Estaba por levantarlo cuando sentí el toque del otro lado. No fue un empujón, fue lo contrario, un toque leve, casi un ruego. El cerrojo tembló bajo mi palma, pidiendo paso. Me descubrí moviendo la cabeza, un no minúsculo, como quien rechaza una cucharadita. Aparté la mano, no por valentía, por un miedo que me avergonzó al instante. Comprendí que el gesto de abrir no sería mío. La casa no quería que yo abriera por voluntad. Quería que abriera porque ella, la casa, ya lo había decidido. Me fui al cuarto con el trozo de vidrio aún en la mano. Lo dejé en la mesita. Me acosté. No cerré los ojos. En algún punto entre las 3 y las 4, me dormí sentado. Desperté con luz gris y con una sensación de error tan literal que necesité unos segundos para identificarla. La mesita estaba vacía. El trozo de vidrio no estaba donde lo había dejado. Revisé el cuarto, la sala, la cocina. Lo encontré en el patio, en el mismo lugar que la cuchara la mañana anterior, al pie del limonero, con rocío adherido a la curva. Solo que ahora, apoyada en el borde del vidrio, descansaba una semilla de limón abierta, sumergida en agua a pesar de que el resto del patio estaba seco. Un arreglo que hablaba con la misma insistencia del tac nocturno. Yo estaba dentro de un diálogo sin lengua, hecho de objetos desplazados y microdosis de agua en lugares imposibles. Sentí un mareo infantil de mentira mal contada. Lavé el vidrio, tiré la semilla a la basura. Me lavé las manos con vinagre para matar el olor dulce que insistía en volver. En el interior de la cáscara del limón cortado la víspera, vi líneas pálidas formando un mapa, o un nervio. No sé. Recordé el rectángulo limpio en el pasillo, y por primera vez pensé que la casa no era solo la casa. Pensé en la calle, en las fachadas ciegas, en las ventanas estrechas, en las señoras apurando el paso cuando pasaban por la puerta. El silencio que me vendieron quizás no fuera un beneficio, tal vez fuera un tipo de luto. Al final de la tarde, cuando la luz entró del mismo modo oblicuo que en la foto, me senté exactamente donde la imagen prometía paz, y fue allí donde escuché lo que no quería oír desde la primera noche. Una voz. No era voz de persona, ni de radio del vecino. Era algo bajo y seco, como cuando alguien habla a través de cajas apiladas. No distinguí palabras. No estoy seguro de que hubiera palabras. Era un timbre que aspiraba, se detenía, aspiraba, como si imitara una respiración. Yo estaba solo en la sala. El patio estaba vacío. El pasillo, amarillo. El sonido venía del interior de la pared a mi izquierda. Apoyé la oreja, y entonces lo que estuviera al otro lado hizo silencio absoluto, deliberado, calculado. Quien alguna vez fue niño escondido bajo la mesa entiende. Hay un tipo de silencio que es voluntad. Solo entonces comprendí la función de aquel pequeño cuarto cerrado. No era depósito, ni cerrojo por descuido. Esa puerta sin picaporte existía para que alguien permaneciera dentro, sin poder abrir por sí mismo. No sé quién, no sé cuándo, no sé por cuánto tiempo. El metal del cerrojo, trabajado tantas veces por la misma mano, estaba gastado como una cuchara heredada. Apoyé 2 dedos en el hierro. Estaban fríos de nuevo, aún con el patio tibio. Me arrodillé sin darme cuenta. Pensé, si hay alguien ahí, dilo. Y el alquiler del hombre adulto se dio al reflejo automático del niño. Esperé respuesta. No llegó. En su lugar, un olor, ya no dulce, ahora agrio, verde, moho arrancado con cuchillo. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Tragué en seco. Aparté la mano y, por primera vez desde que llegué, consideré irme en ese mismo instante. Empacar,
cerrar con llave, dejar la llave a la vecina más cercana, inventar una justificación. La vergüenza me puso de pie. No iba a ser el hombre que huye de una pared, como si alguien fuera a reprochármelo. Esa noche dejé todas las luces encendidas. Dicen que no hace diferencia. La hizo en mi cabeza. Me fui a la cama con la computadora abierta en el regazo. Ruido blanco al volumen bajo. 3:18. El arrastre corto. 3:20. El tac. 3:21. El tac. 3:23. Un crujido en la sala, como cuando la madera seca suelta una astilla. 3:26. El ruido blanco de la computadora falló un segundo, como si una mano hubiera pasado sobre el altavoz. 3:27. Otra vez el tac. Dije, basta, en voz alta, sin darme cuenta. Me levanté, pasos firmes. Crucé el pasillo en una marcha tonta de valentía. Empujé la puerta del patio y encaré la puerta sin picaporte. Llevé la mano al cerrojo. No estaba frío, estaba tibio, tibio de mano que acaba de soltar. Y solo por eso, solo por ese detalle vulgar, entendí que no se trataba de fantasma clásico ni de viento educado. Lo que vivía allí aprendía. Aprendía la temperatura de mi toque, la cadencia de mis pasos, el ritmo de mi miedo. No levanté el cerrojo. Casi llevé la mano al bolsillo buscando el trozo de vidrio, pero recordé que estaba otra vez sobre la mesa. En lugar de eso, apoyé la frente en la madera. El olor verde volvió, pero ahora venía con algo mineral, pedregoso, un calor de piedra al sol que no combinaba con la noche. Pasé la uña suavemente por el marco. Del otro lado, un arañazo breve respondió, como quien reconoce un gesto. Me quedé allí, inclinado, sabiendo que había cruzado un límite. Quien mira demasiado tiempo un pozo acaba escuchando al pozo repetir su propio nombre. Volví al cuarto con la impresión irritante de que debía haber dejado todo como lo encontré. Un inquilino no tiene derecho a hacer preguntas. En la almohada, el olor a limón era nítido. Yo no había llevado fruta al cuarto. Antes de dormir, escuché que el reloj inexistente recomenzaba, acompasado, paciente. Y luego, algo nuevo, una gota de agua cayendo muy despacio, con intervalos irregulares, como si algo del otro lado estuviera aprendiendo a sufrir de sed. A la mañana siguiente, el sol parecía más pálido de lo normal. Nunca pensé que la luz pudiera tener textura, pero en esa casa hasta eso parecía distinto. La claridad entraba filtrada, no por polvo ni por cortina, sino como si atravesara una capa de agua. Miraba el patio y todo parecía estar dentro de una pecera. Hasta el limonero se movía demasiado lento. No dormí bien, solo cabeceé entre la sensación y la otra de ser observado. Cuando al fin me levanté, tenía la certeza de que algo había cambiado en la disposición de la casa, pero no logré señalar qué. El cuaderno de anotaciones estaba abierto sobre la mesa, aunque lo había cerrado la noche anterior. En la última página había una frase escrita con mi letra, pero que no recordaba haber escrito. No abras hasta que lo pida 3 veces. Cerré el cuaderno con fuerza, casi rompiendo el papel, y lo guardé en la mochila. Es ridículo lo mucho que un pedazo de papel puede sacudirte. Pasé el día entero tratando de convencerme de que lo había escrito en un momento de cansancio, quizá somnoliento, quizá como una broma conmigo mismo. Pero era mentira. Yo sabía que no lo era. Pasé horas caminando por la ciudad, tratando de evitar volver. Me senté en bancos de piedra. Escuché a guías turísticos repetir las mismas historias sobre la Santa Capilla del Salvador, pero todo me sonaba vacío. No podía concentrarme. Era como si una parte de mí se hubiera quedado dentro de esa casa, y yo caminara por Úbeda solo con la cáscara. Regresé al final de la tarde porque lo necesitaba. Había algo de inevitable en eso. El pasillo estaba más oscuro de lo que debía, aún con la lámpara encendida. El patio tenía olor a hierro mojado, como si alguien hubiera lavado sangre fresca en el suelo. El cerrojo estaba en el mismo lugar, pero había un detalle nuevo, rayas finas, paralelas, como uñas arrastradas desde dentro hacia afuera, dejando marcas en la madera. Esa noche no hubo arañazos, no hubo tac, hubo solo silencio. Un silencio tan pesado que parecía vibrar.
Sentía mi corazón acelerarse y frenarse sin razón. A las 3 y algo de la madrugada, el silencio se quebró. No fue un sonido, fue la lámpara del pasillo que se apagó de golpe. Me quedé inmóvil, esperando que la oscuridad lo tragara todo. Sabía que si me levantaba, algo ocurriría. Esperé hasta escuchar. No fue en el pasillo, no fue en el patio, fue dentro de mi cuarto. Un suspiro, bajo, tibio, cerca de mi oreja, como si alguien estuviera acostado a mi lado y respirara hondo. Me levanté de un salto, golpeé la espinilla contra el borde de la cama, encendí la luz. Nada, el cuarto vacío, la mesita con el trozo de vidrio otra vez allí, como si nunca hubiera desaparecido, pero su superficie estaba húmeda, y en el vaho del vidrio había la marca clara de una boca. Quise salir en ese momento, correr por las calles hasta el hotel más cercano, pero mis piernas no obedecieron. En lugar de eso me senté en el suelo, apoyado contra la pared, el trozo de vidrio en las manos, y me quedé esperando. El reloj inexistente volvió a sonar. Tic, tac, tic, tac, cada golpe más profundo, más dentro de mi cabeza. Y entonces entendí que no era un reloj, era un corazón, no el mío, el corazón de la casa. No salí de la casa al día siguiente, no por elección. Simplemente desperté sin fuerzas, como si hubiera corrido kilómetros durante la noche. Todo el cuerpo dolía, y la luz que entraba por la ventana no traía claridad, solo una especie de neblina blanca que volvía todo más distante. La sensación era la de estar atrapado dentro de un vidrio empañado. El trozo de vidrio que encontré sobre la mesita seguía allí, ahora seco, pero con la marca aún visible. No intenté limpiarlo, solo lo miraba, y la idea de tocarlo me daba náusea, como si fuera un objeto contaminado. Cada vez que apartaba la vista, parecía que se movía un poco. A veces juraba que estaba orientado hacia el pasillo, otras veces hacia el patio. Algo tan pequeño no debería consumirme tanto, pero era como si fuera el ancla de algo mayor. Decidí preparar café para mantener la rutina. Al abrir el cajón, noté que todos los cubiertos habían sido reacomodados otra vez, solo que ahora en pares, 2 cucharas grandes lado a lado, 2 cuchillos iguales, 2 tenedores alineados, como si alguien hubiera pasado horas ordenándolos. Dejé todo como estaba. Ya no quería confrontar nada. Al final de la tarde, mientras el sol atravesaba el patio, escuché un sonido que nunca voy a olvidar, el cerrojo de la puerta moviéndose solo. No era el tac leve de los otros días, fue un movimiento completo, firme, metálico, como cuando alguien abre un candado trabado. Corrí hasta el patio, pero al llegar, el cerrojo seguía en su sitio, solo que había un detalle imposible de ignorar. Ahora estaba por dentro. No puedo explicar cómo ocurrió. Vi con mis propios ojos el hierro pasado desde adentro, y yo estaba afuera. La única conclusión lógica era que alguien, o algo, había cerrado el cuarto de adentro hacia afuera. La madera parecía respirar. Apoyé la frente en el marco, y sentí un calor sofocado, como si dentro hiciera mucho más calor que en el resto de la casa. Me quedé allí parado hasta que oscureció. No noté el tiempo pasar. La campana de la iglesia sonó 9 veces y me devolvió a la realidad. Fue entonces cuando noté que no había encendido ninguna luz, pero el pasillo estaba iluminado por un resplandor extraño, no eléctrico, no natural. Era una luz verde grisácea que parecía emanar de las paredes, proyectando sombras que se movían despacio, como si respiraran. Volví a la sala, intentando ignorarlo, pero la sensación era de que la casa entera había despertado. El crujido de los muebles aumentaba, el piso parecía expandirse y contraerse bajo mis pies, y el olor agrio invadió el aire. Moho, como si hubiera agua estancada bajo el suelo. Tomé el cuaderno para registrar, pero noté que las páginas estaban húmedas, como si alguien las hubiera dejado bajo la llovizna. Las palabras que había escrito antes estaban borrosas. Solo la última frase seguía legible. No abras hasta que lo pida 3 veces. Cerré el cuaderno con violencia, pero algo dentro de mí ya lo sabía. La espera no era para mí, era para él. A medianoche, llegó la primera petición. No fue una voz fuerte, no fue un grito, fue un murmullo en el pasillo, casi humano, casi infantil. Abre,
Mi cuerpo se congeló. El sonido venía desde el cuarto cerrado, atravesando la puerta, atravesando mis costillas. No respondí, ni siquiera respiré. A las 3 de la mañana, la segunda petición. Esta vez, más cerca. Yo estaba en mi cuarto, pero sonó como si alguien se hubiera acostado en el suelo, la boca contra la rendija de la puerta. «Abre», lloré sin darme cuenta. Las lágrimas simplemente corrían, y la sensación era de estar siendo reducido a nada. El miedo no era a ser atacado, sino a ser aceptado, como si abrir fuera un acuerdo silencioso, una firma en blanco. La tercera petición no llegó esa noche, y eso fue aún peor. Pasé las horas siguientes esperando, cada segundo más insoportable que el anterior, hasta que empezó a clarear. Cuando finalmente amaneció, estaba seguro de que había quedado marcado. La casa sabía que yo no había obedecido. En los días siguientes, la realidad dejó de ser confiable. Despertaba en lugares distintos de la casa, sin recordar cómo había llegado allí. Una vez, amanecí sentado en el patio, con los pies sucios de tierra, el cerrojo a mi lado en el suelo, suelto, aunque la puerta seguía cerrada. En otra mañana, encontré el cuaderno abierto con dibujos a lápiz que no reconocía como míos. Líneas circulares, espirales, siempre convergiendo en un punto negro en el centro, y los cubiertos. Cada día un arreglo nuevo. Primero pares, después tríos, luego conjuntos de 4, hasta que un día estaban todos dispuestos en forma de cruz, alineados con una precisión que yo nunca habría tenido paciencia para hacer. El hambre desapareció. El agua tenía sabor metálico. Cuando intentaba comer, vomitaba. Solo quedaba el olor agrio, siempre presente, cada vez más fuerte, impregnando mi ropa, mi cabello, mi piel. En la sexta noche, llegó la tercera petición. Yo estaba acostado, pero desperté con una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. El cuarto oscuro, la lámpara quemada, y entonces la voz, clara, directa, adulta. «Abre». No había súplica, era una orden. Me levanté como conducido, sin pensar. Crucé el pasillo, cada paso resonando demasiado alto. El patio estaba más oscuro que nunca, aunque el cielo aún mostraba estrellas. El cerrojo brillaba con humedad. Mi mano tembló, pero se posó sobre el metal. Y fue en ese instante que entendí el verdadero horror. Yo no estaba resistiendo. Una parte de mí quería abrir, no por curiosidad, no por desafío, sino por alivio. El peso de no saber ya era insoportable. Levanté el cerrojo. El sonido fue más fuerte que la campana de toda la ciudad. Un estruendo metálico que vibró hasta los huesos. La puerta no se abrió sola. Yo la empujé. El olor que salió de dentro ya no era agrio. Era un olor imposible de describir sin sentir náusea. Mezcla de madera podrida, sangre seca y piedra quemada. El cuarto era más pequeño de lo que imaginaba, tan pequeño que parecía haber sido diseñado no para ser habitado, sino para sofocar. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No dibujos, no símbolos, sino arañazos. Miles de arañazos, todos en la misma dirección, como manos tratando de cavar la salida durante décadas. El suelo estaba húmedo, cubierto de moho, y en el centro había algo que no debería estar allí. El trozo de vidrio. Yo ya lo había dejado en el cuarto. Estaba seguro. Pero ahora estaba allí otra vez, rodeado de marcas circulares hechas en el moho, como si hubiera sido girado lentamente durante horas. Y fue cuando vi la sombra. No era la mía. No era humana. Estaba proyectada en la pared opuesta, pero no había nada entre la luz y yo que la causara. Un cuerpo esbelto, encorvado, con brazos demasiado largos y una cabeza que parecía balancearse en movimientos irregulares. La sombra no se movía en sincronía conmigo. Respiraba sola. Y entonces, por primera vez, la voz no vino de afuera. Vino de dentro de mi propia cabeza. No era pensamiento. No era memoria. Era invasión. «Ahora te quedas». Las luces de la casa se apagaron todas de golpe. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. Y el último sonido que escuché antes de desmayar fue el latido acompasado del corazón de la casa, cada vez más rápido, como si celebrara. Cuando desperté, ya no había diferencia entre noche y día. La ventana dejaba pasar una claridad pálida, lechosa,
pero la casa entera parecía sumergida. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. El reloj del celular marcaba 11:17, pero la batería se drenaba demasiado rápido, como si el aparato hubiera estado horas encendido en algo que no recordaba. Estaba tendido en el suelo del cuarto cerrado. Las marcas en las paredes eran más nítidas ahora, y por más que intentara convencerme de que eran solo arañazos antiguos, había sangre reciente en las grietas. Rojo vivo. Toqué con el dedo y sentí calor. Calor. Eso no tenía sentido. Era como si alguien acabara de herirse los dedos contra la pared. El trozo de vidrio seguía en el centro, solo que ahora dentro de una marca ovalada hecha en el moho. Era como una cuna improvisada. Cada vez que intentaba mirarlo fijo, sentía náusea, como si mi cuerpo rechazara la simple visión. Pero había algo aún peor. Mi reflejo en el vidrio no era mío. Veía mi rostro, pero los ojos eran distintos. No tenían brillo. Estaban huecos, como vidrio esmerilado. Intenté apartar la vista, pero no pude. Era como estar ante una fotografía que hipnotiza, que atrapa el pensamiento hasta volverlo obsesión. No recuerdo cómo conseguí salir del cuarto. Quizás empujé la puerta, quizás simplemente cedió. Lo que importa es que, cuando crucé el umbral, noté que la casa ya no era la misma. El pasillo era más largo, mucho más largo. Las paredes convergían hacia arriba como si fueran costillas cerrándose sobre mí. La luz verde grisácea aún brillaba, pero palpitaba, siguiendo el latido de un corazón. Avancé tambaleando hasta la sala. El aire estaba pesado, denso, y cada respiración parecía arrastrar algo podrido a mis pulmones. El reloj inexistente marcaba los segundos con una cadencia irregular, como si el propio tiempo se hubiera enfermado. Entonces lo vi. La mesa de la sala estaba cubierta de mis objetos, pero no era posible. Allí estaban mis ropas dobladas, mis notas antiguas, cartas que había dejado en otra ciudad, incluso fotografías de infancia que jamás traje conmigo. Una exposición de fragmentos de mi vida, organizada con una precisión enfermiza. Y, en el centro de la mesa, una silla vacía, girada hacia mí, esperando. Caí de rodillas. No de miedo, sino de agotamiento. Ya no había espacio en mí para resistir. La casa me había desnudado. Había abierto mis cajones internos y desplegado todo allí, ante mis ojos, como un recordatorio de que ya no había a dónde correr. Fue en ese instante que escuché pasos en el pasillo. A diferencia de las noches anteriores, no eran arrastres cortos. Eran pasos firmes, acompasados, pesados, como botas sobre piedra. El sonido se acercaba despacio, y cada golpe reverberaba en el suelo como atravesando mis huesos. Levanté la cabeza y vi la sombra proyectarse contra la pared. Esta vez no era un bulto informe. Era humano, alto, delgado, los brazos largos, la cabeza levemente inclinada a un lado, como si no pudiera sostener su propio peso. Y entonces, cuando se acercó más, comprendí que la sombra no correspondía al vacío. No había cuerpo físico. Era solo sombra, pero sombra con presencia. Respiraba. La silla frente a la mesa se movió sola, arrastrando el peso por el suelo hasta alinearse exactamente frente a mí. Y la voz volvió, dentro de mi cabeza, pero ahora clara. Siéntate. Obedecí. No había elección. Me senté en la silla, frente a todo lo que representaba mi vida, y vi la sombra ocupar la silla opuesta. El aire se condensó, y las paredes de la casa gimieron como si estuvieran bajo presión. Intenté apartar la vista, pero mis ojos estaban fijos en el reflejo que se formaba en el trozo de vidrio, ahora sobre la mesa, entre nosotros, y en el reflejo no veía solo mi rostro vacío, veía la sombra, con ojos como huecos oscuros, mirándome de vuelta. El diálogo no fue en palabras, fue en sensaciones. Cada latido del corazón de la casa reverberaba dentro de mí, trayendo recuerdos que no eran míos. Personas que vivieron allí antes, que abrieron la misma puerta, que escucharon las mismas 3 peticiones. Hombres, mujeres, niños, cada uno de ellos sentado donde yo estaba ahora, cada uno de ellos vacío, poco a poco, hasta desaparecer. Vi sus rostros, vi sus manos sangrando en las paredes, vi cuerpos cargados hacia afuera en la madrugada, cubiertos,
sin que nadie en la ciudad se atreviera a comentar. Vi la sucesión de inquilinos que creyeron que podían resistir y fueron tragados. Y entonces vi algo peor, yo mismo, repetido en decenas de versiones. Me vi llegando a la casa, abriendo la puerta, durmiendo en la cama, sosteniendo el vidrio, oyendo el cerrojo. Me vi sentado en esa silla incontables veces, como si el tiempo fuera un ciclo y yo estuviera condenado a vivirlo eternamente. La sombra se inclinó hacia adelante y sentí su peso dentro de mi pecho, no como un ataque, sino como una sustitución lenta. Ocupaba los espacios que antes eran mis pensamientos, mis recuerdos, mi voz, y en medio de eso comprendí una verdad inescapable. Yo ya no era el primero, ni sería el último. La casa no elige, la casa simplemente mantiene. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí. Pueden haber sido horas, días. Cuando al fin conseguí levantarme, la sombra ya no estaba. La mesa estaba vacía. El trozo de vidrio había desaparecido. El cerrojo había vuelto a su lugar. Y todo parecía en orden, como si nada hubiera pasado. Pero había cicatrices. No en la piel, dentro. Ya no siento hambre como antes. No siento sueño de la misma manera. El espejo no me devuelve exactamente quién soy. Mis ojos a veces parecen reflejar el vacío que vi en el vidrio. Y cuando camino por la calle, la gente me mira demasiado rápido. Aparta la vista, como si percibieran algo fuera de lugar. Dejé la casa. Cerré la puerta con llave y entregué la llave a la propietaria sin decir una palabra. Ella no preguntó nada. Solo sonrió con esa sonrisa demasiado rápida de quien ya sabía. Volví a mi ciudad. Trabajo, rutinas, conversaciones. Pero nada de eso es real, porque de noche, cuando cae el silencio, lo escucho de nuevo. No está en el pasillo, no está en el patio, está dentro de mí. Un corazón que no es mío, latiendo, esperando. Y a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho la palabra resonar en algún rincón de mi mente, no como recuerdo, sino como mandato. Abre. Volví de España hace semanas, pero aún despierto con la boca seca como si hubiera pasado la noche respirando polvo. Es extraño hablar de volver, porque no siento que haya vuelto de verdad. Las calles aquí, los rostros familiares, el ruido normal de la ciudad, todo parece escenográfico, como un escenario montado para convencerme de que aún pertenezco a este lado. Mis amigos lo notaron. Dicen que estoy más callado, que no miro a los ojos durante las conversaciones. Yo invento excusas. Digo que es cansancio, que viajé demasiado, pero la verdad es otra. Tengo miedo de lo que ellos puedan ver reflejado en mí. Miedo de que perciban la sombra que cargo. Las noches son las peores. Duermo mal. Despierto en la oscuridad con la sensación de que no estoy solo en el cuarto. El corazón de la casa sigue latiendo, solo que ahora dentro de mí. A veces siento el ritmo desacelerar, como si me probara, esperando el momento en que deje de resistir. Otras veces acelera, fuerte, tan alto que creo que mis vecinos también lo van a oír. Pero nadie oye. Es solo conmigo. Las cosas cambiaron de un modo que no consigo explicar sin parecer loco. El espejo, por ejemplo. No es que vea a otra persona en él. Es peor. Me veo a mí mismo, pero con un retraso mínimo, casi imperceptible. Como si el reflejo tuviera vida propia y estuviera un segundo atrás. Apenas lo suficiente para volverme paranoico. El otro día, mientras me cepillaba los dientes, juro que vi al reflejo sonreír un segundo antes que yo. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, estaba normal, pero no consigo olvidarlo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo allí.